esta noche. Organ in progress. Deseamos de todo corazón que sea una jornada especial en donde podamos seguir entregando y recibiendo herramientas para la consejería, el acompañamiento, este ciclo que hemos iniciado hace unas semanas. Así que vamos a orar, pedir la dirección y la guía del Señor en esta noche y que sea Dios hablando a nuestros corazones también en todo lo que es esta preparación. Así que vamos a orar, voy a pedir, a ver, ¿a quién le pido por aquí? No los conozco a todos, voy a orar al que menos, voy a hacer orar al que menos conozco. Dice ahí la pantalla Joaquín Muñoz, ¿sí? Ya. Nunca lo he visto, no sé quién es. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Sí, se escucha bien. Ya, sí, disculpen, es primera vez que me conecto. Dale. Oramos. Señor amado, te damos gracias por este tiempo de poder compartir y reflexionar sobre lo que tú nos pides del acompañamiento hacia otros, Señor. Anhelamos que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a poder seguir ese ejemplo que tú nos has dado en gracia en el trato de unos con otros, y en ese amor y en esa entrega que tú diste, Señor. Padre, rogamos que este encuentro sea en amor, en servicio, y también tú mostrando mediante las puertas que se van abriendo, Señor, esta vocación a la cual hemos sido llamados todos, el de acompañarnos unos con otros. Padre amado, sabemos que el hecho de disponer de este tiempo también es un sacrificio, y creemos que este sacrificio también va a rendir frutos, y esperamos que esos frutos sean en amor y con la semilla del reino. Padre amado, renueva nuestro carácter, transfórmanos, estamos dispuestos para ti. Igualmente por las hermanas que están disponiendo de su tiempo, de material, de estudios, te pedimos que las bendigas, las animes y las fortalezcas también en tu Santo Espíritu. Todo esto lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Durante la semana estuvimos enviando un material de apoyo, libros que son bien interesantes, que ustedes pueden consultar, leer. Si no pueden leer todos a la vez, obviamente, pero la idea es que puedan ir consultando, leyendo. Es material de mucha ayuda para el trabajo de la responsabilidad del acompañamiento en consejería. Así que se los enviamos, ya yo sé que está en el WhatsApp, así que ustedes pueden bajarlos y también consultar aquellos libros. Muy bien, vamos a empezar nuestra jornada, nuestra sesión de hoy día, nuestra reunión. Hemos preparado un material muy interesante con la hermana Pamela en cuanto al ciclo de la consejería. Así que voy a compartirles la pantalla para comenzar con este espacio para ustedes. Ok. ¿Se ve claramente ahí, hermanos? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar con un material, como mencioné anteriormente, que hemos preparado en relación al ciclo de la consejería. Y hay aspectos importantes que vamos a comenzar a compartir con ustedes. Yo no sé si se ve porque la vez pasada había una barrita que molestaba. Sí, ahí salió. Son las Ahí pantallas. salió. Sí. Salió de nuevo, ¿verdad? Sí, había salido, pero ahora está arriba, pero no molesta. ¿No molesta? Sí, no molesta. Ok. Entonces, quiero comenzar, hermanos, hablándoles en primer lugar acerca Se ve del un ciclo. poco, perdón Nadia, se ve un poco borrosa tu imagen, o yo solamente la veo media borrosa. ¿Mi Sí, imagen? se ve borroso. ¿La Sí, pantalla? Se ¿La ve pantalla borrosa. o mi Sí. imagen? La No, imagen la puede leer. imagen de lo que estás compartiendo. Ya La sea que diapositiva no se ya puede leer. las marcas negras es lo de Zoom de ella, Sí. cuando Ok, está compartiendo. Si vamos a hacer no, otra. lo comparto yo.
Dale. ¿Sabes qué? Sí, porque no puedo, quisiera sacar pero no puedo sacar la... Deja de compartir y lo comparto yo. Ok, ¿Te parece? ok, sí, Ya. sí, súper, ok. Estas son las situaciones técnicas que ocurren en vivo y que podemos ir solucionando, ¿verdad? Estos son los programas en vivo. Entonces, pero el pastor Jaime después fue de editar y cortar este espacio, este chascarro. Espérenme un poquito, déjenme abrirlo. Ya. Ahora lo comparto. Ya, ¿y cómo se ve? Nítido. Ya. Ya nadie. La siguiente, por favor, Pamela. Ok, no está, ahí sí, perfecto. Entonces, yo creo que habría que extender la página, no sé si puedes extender un poquito más la diapo ¿Extenderla o y que te se quede ve muy grande? pantalla completa. Espérame un poquito. Es que como está en PDF, Ya, ok, no, está bien, déjalo así nomás, ok. ya. Entonces, la primera diapositiva que está presentada aquí, hermanos, tiene relación con el ciclo de la consejería y es lo que nosotras queremos comenzar a hablar en esta noche con ustedes, a compartir más bien. Y vamos a hacer una descripción de cada etapa. Yo sé que no vamos a alcanzar a hacerlas todas esta noche, sin embargo queremos ir paso a paso para que ustedes puedan tener claridad en este sentido y también cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos, el micrófono está abierto para que usted despeje alguna duda que surja en el momento en que estamos exponiendo esto. Entonces, vamos a hablar en este momento acerca de dos aspectos importantes que es el primer encuentro y anamnesis, más bien dos. Primer encuentro, anamnesis y encuadre, vinculación y escuchar atentamente sin juzgar. Vamos a ver si alcanzamos a tratar estos puntos que realmente son importantes dentro de todo lo significativo que es el ciclo de la consejería. Por lo tanto, es bueno mencionar que una consejería tiene un ciclo, pasos importantes que nosotras tenemos que seguir como para llevar una consejería a buen término, a un puerto seguro, podríamos decir. Por lo tanto, es importante que usted considere estos pasos para poner en ejercicio en el momento en que esté aconsejando a una persona. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablamos del primer encuentro. En este primer encuentro, que es un encuentro previo a la primera sesión, podríamos decir, usted se pone de acuerdo, por ejemplo, por teléfono con la persona, a través de un mail u otro medio, por WhatsApp. Hoy día podemos hacer esos acuerdos, ¿verdad? Y en ese momento usted se pone de acuerdo en el lugar de encuentro, que puede ser en la iglesia, en un café. Hay que considerar que tiene que ser un lugar que facilite la conversación, que sea un lugar donde haya tranquilidad, donde no nadie le va a interrumpir. Generalmente las consejerías se hacen en la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, es importante preparar una sala, por ejemplo, conversar con las personas indicadas que les van a abrir el templo, hacer un acuerdo con otros también que van a facilitarle a usted que pueda encontrarse con esa persona que necesita la consejería. Entonces, previo a esto, usted también acuerda la fecha, acuerda la hora, son aspectos importantes que a la otra persona, al aconsejado, también le van a dar seguridad, le van a brindar un aspecto que es súper importante dentro de la consejería. Cuando una persona está pasando un momento difícil, necesita tener seguridad.
en el acompañamiento. Por lo tanto, que se determine un lugar de encuentro, la fecha y la hora, quizás a primera vista son aspectos como de secundarios, terciarios, pero significa bastante, porque eso también muestra el interés que el consejero tiene en encontrarse con esa persona que está pasando un momento difícil. Vamos a la siguiente, por favor. Hemos hablado entonces de la anamnesis, y esta es una palabra media rara, ¿verdad? Que nosotros no usamos en nuestro vocabulario diariamente, pero tiene una connotación bastante importante y muy significativa que nos da una base para todo lo que nosotros vamos a hacer durante la consejería. Entonces se refiere la anamnesis, cuando usted escuche la palabra, quizás ya lo ha escuchado, por ejemplo, cuando ha ido al médico, o en una ficha clínica hay una anamnesia en donde están todos los datos de salud, sus datos personales, en fin. Pero en este contexto también queremos mencionar que es súper importante, muy importante hacer una anamnesia, es decir, esta recopilación de datos relativos a la persona, al aconsejado, a la persona que usted va a atender, y comprende aspectos que son bien interesantes e importantes a la vez, como los datos personales, los familiares, de salud, y hay dos aspectos que no están aquí agregados también que son bien importantes en cuanto a los conductuales y sociales, ¿verdad? Que los vamos a ver un momentito más en relación a la anamnesis y estos puntos que involucran esta recopilación de datos. Como dije anteriormente, es muy importante, hermanos, que esto se realice en la primera entrevista o la primera sesión, la primera cita que usted tiene, cuando ya ha gestionado lo que es el encuentro, ¿verdad? Y está en la iglesia, en este caso, por ejemplo, en una oficina, y usted es importante que haga esto antes de comenzar un proceso de acompañamiento. Entonces, esta anamnesis la hemos dividido en varios capítulos, digámoslo así, como para que usted tome en consideración. Por ejemplo, en cuanto a los datos personales, los nombres, los apellidos, y esto tiene que ir siempre con letra muy clara, porque en algún minuto quizás usted puede derivar al pastor, o a su vez el pastor puede derivar a otro profesional si hay algún tipo de complicación. Entonces es necesario a veces leer esto para extraer algunos datos. Por lo tanto, es importante que no sea con letras de doctor, que sea una letra legible, que usted pueda, que otra persona al mirar la ficha pueda leer claramente. El nombres, apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, números de RUT. Y aquí estábamos hablando con Pamela, ¿por qué número de RUT? Porque a veces, hermanos, es necesario, como dije anteriormente, derivar, y hay instituciones de salud que van a requerir documentos para gestionar otro tipo de ingreso, por ejemplo, al servicio de salud, a un consultorio, en fin. La dirección, estado civil, teléfono, mail, lugar de trabajo, porque esto también va a determinar algo importante en el entorno laboral que está, por ejemplo, si lo que está pasando o lo que está la búsqueda de consejería es por algún situación laboral, algún conflicto en el trabajo, que la persona está con un trastorno de estrés postraumático o un estrés postraumático, en fin, son aspectos que usted también va a tener que determinar en el momento de la anamnesis. Estoy leyendo unas preguntas ahí, las respondemos al final de este espacio, hermano. Voy a terminar la explicación de esto, y si usted quiere ir haciendo más preguntas, déjela en el chat y las vamos contestando luego. Entonces, email, lugar de trabajo, y la siguiente dice, en cuanto a los antecedentes familiares, siempre con la anamnesis, años de matrimonio o de convivencia, porque recordemos que
este acompañamiento no es solamente para personas de la iglesia, quizás van a llegar otros que vienen derivados por alguien que o no están casados, en fin, y eso también usted lo puede apuntar ahí. Número de hijos, con quién vive, si vive solo, sola, si vive con la familia. Y ahí me falta un dato que podríamos añadir también, cuántas personas viven en su hogar quizás. Porque el número de hijos es distinto a la cantidad de personas, porque quizás los hijos están fuera de la casa, o en la casa viven 2, en la casa viven 4, en la casa viven 6, en fin. Sigamos, por favor, Pamela. Luego, en cuanto a los antecedentes de salud, también es un dato súper importante que nosotros tenemos que rescatar, porque sucede que a veces hay un tema de salud que está subyacente a la situación que la persona presenta en la consejería. Por lo tanto, si hay alguna enfermedad que está padeciendo, esto está acrecentando quizás a nivel emocional, espiritual, en fin. Entonces, es súper importante indagar en este aspecto si padece alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, si tiene hipertensión arterial, no sé, colesterolemia, triglicemia, hipotiroidismo, hipotiroidismo, si tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis crónica, en fin, porque esos aspectos son súper relevantes en el momento de la consejería. U otro tipo de enfermedad, quizás algo al corazón, o algo a los riñones, un problema a la columna, una, no sé, situación que tenga un dolor constante, y otras enfermedades como puede ser más graves, cáncer, lupus, en fin. Entonces, esos datos, hermanos, son súper relevantes para que usted lo pueda considerar. Si toma algún tipo de medicamento, no, sabe que sí, sabe que yo sufro de la presión, pero hace como 6 meses que no tomo medicamento. Wow, eso es importante que usted lo pueda aconsejar o acompañar. Hermano, ¿sabe qué? Eso usted tiene que ir al doctor de nuevo y motivarlo a eso. No, ¿sabe? Yo me he encontrado con casos como, no, Nadia, ¿sabes qué? Sí, el doctor me diagnosticó hipotiroidismo. Ay, pero que a mí se me olvida tomar las pastillas en la mañana, entonces, pero ¿sabes qué? Me siento tan mal, tan deprimida, tan cansada, se me cae el pelo, en fin. No, esos son aspectos, hermanos, que no, pero ¿sabes qué? Yo estoy orando porque el Señor me va a sanar. Sí, está bien, el Señor te va a sanar, pero tienes que ser responsable con tu salud. ¿Ha recibido tratamiento médico por más de 6 meses? Sí, no, porque hay un aspecto importante a considerar. ¿Ha tenido algún accidente? Esto es necesario porque a veces hay aspectos que también, como dije anteriormente, están subyacentes, un estrés postraumático, que eso dura menos tiempo que el trastorno de estrés postraumático, y es súper importante considerar aquello. O a veces ha sido afectado con quizás ha tenido alguna fractura a nivel de columna, pelvis, piernas, brazo, en fin, o en su cabeza, y eso es importante considerar. Y aquí, hermanos, donde dice observaciones, no me corras, Pame, todavía, por favor. En observaciones, que está en varias de las láminas, creo que también lo que tú observas en cuanto a los signos, signos y síntomas. Los signos son evidentes en cuanto a lo físico, y los síntomas son aquello que él manifiesta tener, ¿verdad? Me duele la cabeza, pero tú ves, por ejemplo, que le palpita el ojo. Esos son signos. Y los síntomas: me duele tanto la cabeza todos los días. ¿Sí? ¿Va conmigo, hermanos? Hágame así mientras yo me quito de mi agüita aquí. Ok. Luego, el anterior, Pamela, me lo vuelve, por favor. ¿Cuál era? Antecedentes de salud. Entonces ahora vamos a ver otro aspecto, y son este y uno más. Avanza, por favor. Historia conductual. Esto es súper interesante también, cuando podemos extraer información en cuanto a si la persona ha tenido problemas de sueño.
duerme poco, duerme mucho, se despierta temprano, tiene un sueño interrumpido porque quizás su corazón le palpita demasiado rápido o en la noche se desvela preocupado, pensando en diferentes situaciones. Hay un trastorno del sueño, no sé, sabes que me despierto a las 4 de la mañana y me duele la guata porque estoy nervioso, en fin. Hay un trastorno del sueño. ¿Ha tenido problemas del sueño? Eso es importante extraer también. ¿Ha presentado problemas de alimentación? Cuando hay un trastorno ansioso, por ejemplo, o nos volcamos al refrigerador o el apetito está completamente inhibido. Entonces, esos son aspectos que también hay que considerar. ¿Practica algún deporte? A veces hay personas que caminan, salen en las mañanas, al mediodía, o van a jugar fútbol el fin de semana, en fin. ¿Y qué actividades físicas realiza? Si practica algún deporte, sí, no, y si es sí, ¿qué actividades físicas realiza? Entonces aquí lo que tú observes también, si hay algo que la persona o otras cosas que tú detectas que no están en estas preguntas, tú también las puedes anotar y dejar plasmado ahí en las observaciones. Y finalmente, en cuanto a la anamnesis, hay un aspecto importante que considerar en cuanto a la historia social, al historial social. ¿Qué actividades es importante consultar también a la persona que ha llegado a la consejería? ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? No realizo ninguna, la verdad que me quedo en la casa, siempre estoy, no sé, viendo tele o durmiendo, o me encanta salir a caminar al parque, me gusta, soy muy sociable, en fin. ¿Qué hobbies tiene? No sé, me encanta coleccionar cactus, por ejemplo, me gusta tejer, coser, me gusta leer, me gusta coleccionar trenes, miniaturas, no sé, lo que tenga la persona, qué hobby tiene. Y eso es importante porque a veces las personas, ¿a qué apunta esto? Más bien, ¿qué función tiene esto? Que tú puedas en algún minuto aconsejar, no ser directivo en decirle, mira, tienes que ir y coleccionar trenes, por ejemplo. No, tú tienes que aconsejar, es importante aconsejar a la persona que pueda abrir ese espacio para tener algo más en su tiempo libre, como un hobby, en fin. ¿Qué tiempo o pasa tiempo con sus amigos? Entonces tú vas determinando aquí cómo invierte el tiempo, o si no se da los espacios para esto, si está pasando por un proceso de duelo, por ejemplo, si se da la oportunidad de abrirse, permitirse estar de duelo, si estar con otras personas que le ayuden a conversar, a escuchar, en fin. Y hay las observaciones también. En cuanto al seguimiento, está relacionado con la cantidad de sesiones que se van a hacer, si fue derivado por alguien. Por ejemplo, vino la hermana Lucía Pérez y me dijo que esta persona necesita consejería, lo hablaron ellos y me llamó en nombre de la hermana Lucía Pérez. Usted anota ahí, hermana Lucía Pérez. O por el pastor, o por la pastora, o por los diáconos, en fin. El nombre del consejero, su nombre, su firma y también la fecha cuando usted hizo esta anamnesis. Eso entonces, hermano, en relación a esta parte que es tan importante para conocer a la persona que usted está atendiendo en el acompañamiento. Voy a mirar el chat antes de antes de pasar a la otra pregunta. ¿Sería recomendable diseñar una? Sí, es recomendable y la tenemos, en un ratito más se las vamos a compartir, ¿ya? Aquí está todo preparado, hermanos. Aunque no venía preparada, está lista. Se las vamos a compartir en un momento más porque vamos a hacer vamos a hacer algo práctico. ¿Y qué dice después? ¿Es necesario siempre hacer una anamnesis aunque sea una consulta de una sesión? Sí, es importante porque esto lleva un registro también
para la iglesia, un registro para el Ministerio de Consejería, a cuántas personas quizás se atendió, o también para conocer a esa persona, que si quizás no vuelve a una segunda sesión, pero tú ya conociste quién es. Y más adelante, si no viene más adelante quizás va a requerir consejería y tú más o menos vas a estar al tanto de quién es esa persona, dónde vive, dónde trabaja y todo lo que conlleva la anamnesis. Natalie y Marcelo hicieron esta pregunta. ¿Cuál es el tiempo prudente de una sesión? Más o menos 1 hora. 1 hora es un tiempo prudente para una sesión y quizás en la primera sesión, cuando es la anamnesis, vas a tomar 1 hora 15, porque vamos a ver en un momentito más otro aspecto relacionado con la primera sesión que es muy importante. Y la anamnesis a veces lleva tiempo de conversación con la persona porque vas a tener que indagar aspectos que son más profundos, ¿verdad? Con todo lo que vimos recién. Sí, eso en cuanto a la anamnesis. No sé si hay otra pregunta, que alguien quiera abrir el micrófono y preguntar algo. Muy bien, entonces voy a avanzar con otro aspecto que es importante, hermanos. Una vez entonces que usted hace esta anamnesis, usted cierra su cuadernito o su carpetita de la anamnesis y pasa a otro punto importante para conversar con su aconsejado y le dice, bueno, ya hemos hecho este paso que es importante y vamos a hablar de otro, que es cómo nosotros vamos a hacer nuestra sesión. Y vamos a hablar del encuadre. Quizás usted no le va a decir, mira, vamos a hablar del encuadre, porque más bien es algo técnico que nosotras estamos transmitiendo a ustedes. Pero sí le va a decir, me gustaría tomar algunos acuerdos, en sus palabras, por supuesto, como usted lo quiera decir. Me gustaría que tomemos algunos acuerdos de normas que se establecen entre usted y yo. Eso es un encuadre, conjunto de acuerdos y normas que se establecen entre el consejero y el aconsejado antes de iniciar el proceso de consejería. Entonces vamos a tomar nosotros algunos acuerdos para llevar a buen término todo este proceso de acompañamiento que vamos a tener juntos. Sigamos, por favor. Y este encuadre se refiere al número de sesiones. Ok, vamos a hacer, por ejemplo, 6 sesiones, una vez a la semana, u 8 sesiones, que es como lo óptimo. Por lo tanto, vamos a estar inicialmente 2 meses juntos para este proceso de acompañamiento. Entonces, en el encuadre, usted también fija la hora de la sesión. Vamos a juntarnos de 10 a 11 de la mañana, no sé, de 7 a 8 de la noche. Acuérdese que usted ya en el primer encuentro, usted ya fijó el lugar. Por lo tanto, eso ya está listo, porque ya se juntó en ese lugar. Tiempo de sesión, entonces, lo van a tomar como un acuerdo de 1 hora, es lo óptimo, 1 hora. Y en el caso de una consejería matrimonial, es importante que usted también señale un encuadre y señale a la pareja cómo van a hacer la sesión, en cuanto a los turnos para hablar, en cuanto a la puntualidad. Es importante que si una persona, uno de los cónyuges está hablando, el otro no lo interrumpa, que la persona pueda explayarse, expresarse sin ese miedo a que el otro lo va a interrumpir o hablar rápido, demasiado rápido para decir todo lo que quiere decir, en fin. Se tiene que dar este clima de confianza para que la persona pueda estar, valga la redundancia, en confianza para hablar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con Pamela. Es importante también, hermanos, porque estamos en una consejería cristiana, ¿verdad? Un acompañamiento cristiano. Por lo tanto, es importante que usted deje claro en este espacio del encuadre que usted va a orar, ya sea al comienzo de la sesión o de repente sucede, hermanos, que a mí me ha pasado esto de no saber para dónde vamos, porque hay tanto que la persona viene tan atribulada,
tan agobiada por su situación, abrumado, en fin. Entonces, a mí me ha pasado que hay momentos en que yo he dicho, ¿sabes qué? Detengamos esto. Pidamos que el Espíritu Santo nos dirija, que el Señor ilumine, que el Espíritu ilumine lo que vamos a hablar. Yo no sé qué decirte, pero te pido que oremos para que el Espíritu nos ilumine y podamos tener algo. Quiero decirte algo, pero no sé qué hablarte. Pidamos que el Señor nos ilumine. Entonces, que eso quede súper claro, que tú eres un consejero, una consejera cristiana, que va a haber oración durante, al inicio, durante o al final de la sesión también vas a orar. Y también otro aspecto importante también es la lectura de la palabra, que tú puedas tener un versículo de la Biblia para entregarle a esa persona que estás acompañando en este proceso de consejería. Eso es lo que quería entregarles yo, queridos hermanos, en esta noche. Voy a dar el paso a Pamela. Ella también tiene otro. Quizás si, Nadia, si es que hay alguna otra pregunta, Sí, quizás hacer, ¿cómo se llama? Hincapié en por qué le estamos compartiendo esto de la anamnesis y del tema del encuadre. Yo en lo personal lo uso en la iglesia cuando tengo consejería. Hago mi propia anamnesis y hago consultas porque de verdad que hay situaciones que a veces están sucediendo y son por temas de salud. Mire, quiero poner un ejemplo. En alguna ocasión me tocó en la iglesia atender a una niña de 12 años. Era una adolescente. Yo, por lo general, no es mi área, no he trabajado con niños a excepción de ella. Siempre como con adolescentes y personas adultas, ¿ya? Pero en esa oportunidad los papás me lo pidieron y llegamos a un acuerdo. Dijimos, mire, ¿sabe qué? Mire, yo en primera instancia, sin conocer nada, voy a procurar juntarme con ella toda la semana, generemos acuerdos para el horario, con el tema de colegio, pero si de aquí a un mes ustedes no ven algún resultado, ustedes la llevan a un especialista. O sea, fue lo primero que les dije, porque era importante atenderla rápidamente, ¿ya? Pero ellos quisieron y decidieron comenzar por una consejería dentro de la iglesia. Ya, pues, y empecé con esta niña a trabajar, y ¿cuáles eran sus síntomas? Problemas estomacales, que si bien es cierto, yo creo que había un problema biológico, el sistema nervioso también le afectaba, o sea, grandemente. Y bueno, y ciertas situaciones que se presentaban en el colegio también, y toda esa información que ustedes recopilen, de verdad, amplía el panorama, ¿cierto? Lo enriquece, tiene más herramientas, ¿cierto? Y no desconoce ciertas situaciones que son clave al momento de acompañar a alguien. Entonces, justamente estuvimos compartiendo, y hay otra área que dentro de la consejería también se da, que es la psicoeducación. ¿Qué quiere decir la psicoeducación? Disculpen, estamos hablando cosas técnicas, pero son necesarias y un aporte también en nuestras consejerías. Es poder ir enseñando, entregando cosas. O sea, podría ser, si no fuera psicoeducación, podría ser biblioeducación, o sea, a través de la Biblia, ¿me entiende? Algún consejo. Biblioeducación, o sea, vámonos educando a través de la Biblia. Y en ella empecé a hablar sobre una habilidad social que luego la vamos a compartir también más adelante con ustedes. Hablé un poco de lo que era ser asertivo. Y este tema de tener el derecho de expresar y decir lo que yo estoy pensando, sintiendo, mi opinión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así en grandes rasgos. Y saben que ella lo relacionó, que aquí el Señor es con el que hace las cosas, ella lo relacionó con un mono animado que veía. Así, se fue como directo, ¡pum! Y unió ese mono animado con lo que yo le estaba enseñando. Acuérdense, psicoeducación. ¿Y saben lo que hizo ella? Y hizo un cambio grande que de hecho hasta en su colegio se dieron cuenta y le preguntaron qué había pasado. Ella sentó a toda su familia, ¿ya? Ella estaba con problemas estomacales, despertaba la noche con dolor y distintas situaciones. Sentó a toda su familia y a cada uno le dijo lo que pensaba de ellos. Y sabe que eso de que ella hubiera podido hablar fue sanador para ella. Fue sanador. El que ella muchas veces, siendo alguien introvertido y tratando de guardar por no dañar, por no herir, o tantos conceptos que los niños pueden pasar por su cabeza, ella los sentó y les dijo. Si yo hubiera ignorado a lo mejor ese tema estomacal, ese sistema nervioso, ¿me entienden? Todos esos antecedentes, a lo mejor no hubiéramos llegado a eso, a esa necesidad que ella tenía de verdad de poder decir, de poder hablar.
Y ese es un ejemplo, hermana, solamente para que ustedes vean lo importante que es tedioso. A lo mejor Nadia hizo una tremenda, una exposición grande de hartas cosas, pero de verdad que depende del contexto de la situación, son antecedentes importantes que nosotros tenemos que tener. Eso. Sí, Pastor sí. Jaime. Sí, pastor. Sí, tengo unas dudas o consultas al respecto. Bueno, yo trabajo en la consejería acá en un cuaderno donde anoto la fecha, el nombre de la persona. No anoto tantos antecedentes. Ahora hay más trabajo que hacer, ¿ya? Pero quiero decir dos cosas. Me ha servido tremendamente anotar los datos de la persona y aparte los datos de qué hablamos, qué tratamos, qué acuerdo llegamos. Después vuelve la segunda vez, entonces, y como son tantas cosas que están en la cabeza, ayuda a tenerlo anotado porque antes que la persona venga, uno mira, toma y revisa los apuntes. Ah, ya, estamos en esto o quedamos en esto. Entonces, uno viene, se sienta y les pregunta, por ejemplo, si quedamos en un acuerdo, ¿cómo te va con esto? ¿Cómo te fue con esto? ¿Lo pudiste hacer? Ujú. Entonces, apuntar y anotar ayuda mucho. Pero la consulta que tengo ahora es que ya, uno entra y si es una persona nueva, uno empieza a anotar o a llenar la ficha que la vamos a tener que tener. Mientras está uno en la consejería y estamos dialogando, ¿cómo se ve? Porque yo trato, mientras me están conversando, de ir anotando en el momento. A veces retengo en la cabeza y cuando ya nos despedimos, hasta luego me siento y me pongo a anotar todo lo que no anoté. ¿Por qué? Porque he querido estar atentos a ellos y no que me vean anotando todo el rato. A veces, claro, lo hago y lo anoto y rapidito y los vuelvo a mirar para que no me vean con la cabeza agacha anotando. Entonces, ¿qué se aconseja cómo manejar eso? Ujú. Sí, ahí está el equilibrio también. Ahí está el equilibrio en donde quizás de manera discreta poder anotarlo. Ahora, si usted es una persona que retiene todo, gloria a Dios, aleluya. Pero hay algunos que nos cuesta más un poco retener datos quizás o fechas o nombres de otras personas. Usted quizás también, a mí lo que me ha servido en lo personal y quizás a usted le puede servir o quizás usted puede tener su propia forma de anotar. Yo tengo siglas para anotar, siglas. Por lo tanto, yo tengo en mi cabeza el significado de eso. Por ejemplo, a ver, para anotar la palabra diferente, las dos rayitas con la raya atravesada. Para mí eso es diferente. Entonces, eso me ayuda, entre otras cosas, por supuesto, ir con signos, ir anotando más rápido. Ahora, es importante que nosotros, como lo va a decir Pamela en un rato más, el tema de la escucha activa, estar concentrado frente a la otra persona, pero ahí, o decirle, mira, voy a anotar ese dato, ¿me das permiso para anotar ese dato? Por lo tanto, hacerlo así no va a hacer sentir a la otra persona que yo no estoy centrando mi atención en ella. Entonces, ok, ya lo anoté, vamos, sigamos. Eso ayuda mucho también, pastor. Sí, Quería mencionar también algo importante en el tema de la anamnesis. A veces hay, como decía Pamela, temas de salud. Y hoy día, desde mi experiencia, les voy a hablar cortito en cuanto, por ejemplo, al hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene síntomas que están relacionados con la depresión. Por lo tanto, hay mucho cansancio, ganas de estar acostada, no tener ánimo para nada. Entonces, es importante que tú puedas ir detectando eso y a la vez aconsejando que vaya la persona, visite a un doctor. Yo estuve en una consejería hace un tiempo con una chica de la iglesia que presentaba síntomas bien similares a una depresión. Había subido de peso, le costaba mucho bajar de peso. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, antes de comenzar cualquier consejería contigo, cualquier tipo de consejería, te recomiendo que vayas al doctor. Te hagas este examen, el ATCH, el AT libre, el anticuerpo, en fin, todo lo que hay que hacer. Y luego conversamos. Y así lo hizo. Efectivamente, tenía sus niveles de tiroides completamente desnivelados y ella empezó un tratamiento y en 3 meses
En 3 meses ella floreció. Entonces es importante, hermanos, detectar esto y que nosotras podamos ser asertivos, que podamos guiarle, porque a veces, no, si yo estoy bien, no, si yo me siento bien, pero los signos y síntomas denotan otra cosa. Por lo tanto, es recomendable que tengamos esa sensibilidad y la guía del Señor para aconsejar y acompañar en esos aspectos también. Sí, en alguna oportunidad también alguien me preguntó si lo que ella estaba viviendo era falta de fe. Y a veces también el tema de salud se confunde con eso. Y no pasa por la fe, pasa porque tú estás en un estado de salud alterado, por así decirlo. Entonces, como somos un todo, nos afectamos, pues. Algún área de nuestra vida se afecta. Entonces, qué importante también es saber eso y que no es falta de fe, sino que también hay situaciones de salud que están ahí de por medio afectando también a las personas. Entonces, por eso es tan importante para nosotros compartirle esto, que a lo mejor es muy clínico, pero es que de verdad ahí uno encuentra elementos importantes a considerar al momento de una consejería. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, si no, para avanzar? ¿No? ¿No? Ya. Vamos entonces, sigamos. Ahí quedamos en lo que fue el encuadre, ¿ya? Ahora acuérdense que estamos en el ciclo de la consejería. Primero, nuestra primera reunión, ¿cierto? Que vamos a concertar. Lo segundo que vimos fue el tema de la anamnesis, por una palabra difícil, y el encuadre, ¿ya? Estamos como en el segundo punto. El tercer punto, y muy importante dentro de la consejería, es la vinculación. ¿Qué es lo que es la vinculación? Es la relación entre el consejero y el aconsejado. La semana pasada o la antepasada, no recuerdo, me parece que fue la semana pasada, yo les decía que nuestra consejería es una consejería cristiana. No es una consejería desde un experto a un paciente, sino que es una consejería, es un acompañamiento de pares, ¿ya? De dos personas iguales. Que hoy probablemente mi vida en la fe, ¿cierto? Está mucho más firme y a lo mejor tú estás más debilitado, yo hoy te puedo ayudar a ti. Y a lo mejor en el tiempo es al revés, tú me puedes ayudar a mí. Y también es importante hablar que cuando hablamos de acompañamiento no es solo de un encuentro, ¿ya? Porque por lo general el acompañamiento tiene una continuidad. No es un tema que a veces se resuelva como en el mismo momento. Hay situaciones que se pueden resolver en una conversación, pero hay otras situaciones que no se pueden resolver en una conversación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la vinculación? Es la relación que se genera entre el consejero y el aconsejado. Y este doctor Gary Collins, que es un autor de uno de los libros que nosotros también estamos considerando para esta capacitación, dice que la relación es el corazón de la consejería. Así de importante, la relación es el corazón de la consejería. Bueno, y con respecto a la consejería, vamos a hablar de cómo vamos a construir una relación. Quiero preguntarle a ustedes cómo se ve la imagen. ¿Se ve completa? Porque, ¿sí? Ya. Ya que yo al tener la pantalla aquí completa veo un poco nomás, ya. Entonces ahora vamos a ver el ciclo de la consejería. ¿Cómo construir una relación? Estamos diciendo que el corazón de la consejería es la relación, la vinculación que tiene el consejero con el aconsejado. Primero tenemos que decir que no es sencillo ir a pedir ayuda. Para las personas a veces no es sencillo acercarse a alguien y pedir un consejo. Depende de la situación también que están viviendo. Entonces, lo primero que tiene que considerar el consejero, que debe estar consciente de esta realidad, que para muchas personas no es tan fácil ir a pedir una ayuda o pedir consejería, especialmente a los varones. Ya en la generalidad, a los varones les cuesta mucho más pedir ayuda, abrir la situación que están viviendo al interior de la familia o lo que está pasando, que a las mujeres. Y eso de verdad es una realidad. Así que si en algún momento algún hombre se acerca, de verdad uno tiene que considerarlo muy bien, que de verdad está necesitando urgentemente esta ayuda. Y bueno, entonces la importancia de generar o de establecer, ¿cierto?, este vínculo, porque a través de este vínculo también se va a generar algo muy importante, que es la confianza, que es como la base, ¿cierto?, de nuestra consejería.
La otra vez conversábamos con alguien y hablábamos de esto, de que nosotros debiésemos, a ver, déjenme acordarme la palabra, confiables. Nosotros debiésemos ser confiables, ¿ya? Qué importante que una persona dice, no, yo voy a acercarme a él porque él es confiable. Sé que lo que yo le voy a compartir, él lo va a reservar, no lo va a compartir con esas otras personas. Eso también es parte de generar este vínculo, ¿ya? Este vínculo con la persona que voy a aconsejar o voy a acompañar. Así que es muy importante esta relación. Porque además, ¿saben por qué es tan importante? Porque también es el otro el que valida. Eso nos enseñaban mucho en la universidad, que es el paciente el que valida, en este caso, el profesional. ¿A qué me refiero con esto? Y lo vamos a llevar al contexto de iglesia. Es que una persona se va a acercar y va a decir, no, yo confío en lo que él me va a decir. Voy a considerar sus consejos. Sin embargo, hay otras personas que podría decir el pastor, mire, ¿sabe qué? Ya que estamos formando un grupo de consejeros, el pastor podría decir, ya voy a pedirle a tal hermano que tome a este hermano y lo acompañe. Y el hermano va a decir, no, pastor, no quiero conversar con él. No quiero. No quiero porque yo ya lo conozco como es él. Así que como que no valida, ¿cierto? Ese acompañamiento. Y ustedes lo ven en los profesionales, cuando va un médico, uno dice, no me gustó ese médico, no me da confianza, no me gustó, no, prefiero cambiarlo, ¿sí o no? Entonces, al final es la otra persona quien de alguna manera reconoce, ¿cierto? O te da ese valor o esa confianza por lo que tú eres. Y aquí vamos a ir viendo ciertas características. Por ejemplo, uno de cómo construir una relación. La relación crece ¿cuándo? ¿Cuándo crece una relación? Cuando hay calidez. Esa es una de las primeras características que tengo acá, la calidez, que seamos personas cálidas y no frías, indiferentes, ¿cierto? Frente a alguna situación. Como que de alguna manera también menoscabamos o le damos poco valor a lo que alguna persona está viviendo. No, si eso no tiene importancia, no se da esa calidez. Algo muy importante es la autenticidad, ¿ya? Esto también está con el contexto de este doctor que yo les mencionaba anteriormente, el doctor Gary Collins. Pero no solamente en el contexto de ello, de ahí le voy a compartir qué dice un humanista. Pero él dice que la autenticidad es muy importante. ¿Qué quiere decir autenticidad? Quiere decir que una persona es lo que es auténtica, ¿ya? No es otro. En la consejería y después fuera de la consejería es otra persona. Es muy importante lo que es la autenticidad, ser lo que es y no ocultar nada o tener un doble discurso. Eso es muy importante. Lo otro es la comprensión. Uno siente que alguien es comprensivo, otra persona que es más bien prejuiciosa o juiciosa. Eso también genera distanciamiento dentro de la relación de consejero con el aconsejado. Y lo otro es la empatía, que nosotros veíamos la semana pasada, ¿cierto? Como decíamos, es el ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro, pero también hablábamos que a veces los zapatos nos pueden quedar chicos o nos pueden quedar grandes. Entonces ahí también tenemos que ver en el tema, depende de la situación, que también lo vamos a ver más adelante, si nos sobrepasa el tema de derivar o decirle a otro hermano que tome a esta persona, que a lo mejor es la más idónea al respecto. Con respecto a esto de cómo construir relaciones, yo le decía que hay un humanista, ¿cierto? Tiene una tendencia humanista que se llama Carl Rogers, que es muy conocido y también lo estuvimos mencionando la semana pasada. Y con respecto a cómo generar este vínculo, ¿cierto?, entre las dos personas involucradas, el consejero y el aconsejado, él habla de la triada de la riogeriana, así se llama, ¿ya? Estas tres cosas elementales dentro de lo que es una consejería. Y para él, y eso ¿por qué lo que estoy mencionando? Porque hay algo importante que él consideró, que es la aceptación. Cuando alguien viene a pedirnos consejería y depende de la situación, te comparte algo delicado, pero él también es importante qué tan aceptado se siente por el consejero o no se siente rechazado por lo que le estaba contando. Entonces, por eso él lo considera. Él considera lo que es la aceptación, la empatía, que nosotros ya la conocemos y la vamos a abordar
más específicamente cuando veamos habilidades sociales, que son muy importantes también, y él también considera lo que es la autenticidad, el ser genuino y congruentes con lo que nosotros decimos y también hacemos. Entonces, mire qué importante es cómo se va generando este vínculo entre estas dos personas involucradas. Ahora con respecto a el consejero. Bueno, antes de pasar a eso yo quería preguntar, porque si bien es cierto, estas son cosas que nosotros podemos considerar y se las estamos presentando como importantes para poder construir una relación, pueden haber otras. Y ahí yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué otras podrían considerar? ¿Qué más sumarían a la calidez, a la autenticidad, a la comprensión, a la empatía, a la aceptación? ¿Qué más agregarían ustedes? Que sería importante y que ayudaría a ¿cómo se dice?, a generar, ¿cierto?, este vínculo entre consejero y aconsejado. Estoy pensando en algo que tiene que ver con qué pasa cuando frente a nosotros podamos tener a una persona que no está con el mejor ánimo, o sea, cree que tiene que estar allí, pero no está con el mejor ánimo, no viene así como cálidamente a saludarnos, sino que uno trata ahí de alguna manera de que esta persona baje su puente, ¿ya? Y en eso uno podría hasta caer mal por no saber cuáles son los límites, por este tema de la calidez. A veces uno puede entrar medio sonriente o referirse a algo, o tratar de que la persona le salga una sonrisa, se suelte. Entonces, allí me imagino que hay que ser si es que la persona que está al frente no es tan asequible desde el primer minuto, para que tal vez en el proceso, en el transcurso de los minutos, como que de pronto vaya bajando el puente, como puede que esté todo el tiempo como distante y no esté muy comunicativo. Pienso en eso, cómo lo tiene que hacer el consejero cuando uno tiene al frente esa clase de persona con una actitud un tanto distante. Es que yo creo que partimos pensando que esa persona está ahí voluntariamente. No podemos tener a una persona Y si esa que no esté ahí persona, perdón, voluntariamente. y si esa persona es un esposo que para que la esposa, no sé, lo presionó, mira, si tú no vas, yo me voy de la casa y hasta aquí llegó todo. Y él ya, ya va y golpeó la puerta ya y está ahí sentado, pero está porque la esposa en la casa le dijo una cantidad de cosas y si no, no sé, pienso que esos escenarios también se han dado. Claro, pero me refiero cuando hablo de la calidez, me refiero a la cordialidad, a la amabilidad y a todos esos sinónimos que uno cree que conjugan este ambiente de calidez y no algo frío y distante. O sea, como vuelvo a insistir, o sea, yo estoy aquí en esta relación de consejero, bueno, a lo mejor con el pastor puede ser distinto porque ya tiene el título del pastor, ya no va a otro, va como al pastor. Pero en el caso de nosotros estamos acá para poder apoyarnos. Y vuelvo a insistir, Sí. o sea, nadie se le puede obligar, por mucho que la esposa, de alguna manera, él consintió el estar ahí presente, pero, pero obligado nadie. ¿Nadie? Bueno, sí, y es precisamente ese clima de calidez del que tú hablas, Pamela, es el que va a ayudar muchísimo para que la persona pueda, uy, los Abrirse. perdí, perdón. Aquí te vemos. Sí, sí, ahora sí. Para que la persona pueda entrar y confiar. Ahora, hay aspectos que se dan. Si la persona está ahí, como bien dices, es porque quiso estar ahí, porque decidió estar ahí. Ahora, hay otros, como dice el pastor, y ahí nos pone la disyuntiva, si va obligado a la consejería. Claro, y esos son casos reales también. Hay personas que van, que se sintió amenazado y si no vas, va a pasar, vamos a ir a otro plano. Pero creo que es importante también que el consejero vaya de a poco. La expertise no se logra de un día para otro, hermano, y es importante que usted no se frustre si
al comienzo no se logran los objetivos como usted quizás lo tiene pensado. Sin embargo, no se olviden nunca que el que está en medio de la consejería es el Señor. Y el Espíritu Santo es el que guía de la manera que nosotros a veces menos pensamos, y los resultados son los menos que imaginamos, porque el Señor es el que está guiando la consejería. Ahora, estos aspectos que estamos mencionando, que quizás son técnicos, ayudan muchísimo. Primero para nosotros, este autoconocimiento del que hablábamos el otro día. Por ejemplo, soy cálido, soy empático, soy auténtico, soy comprensiva, puedo llegar a comprender una situación que a veces a mí me sobrepasa, puedo llegar a entenderla. Entonces son aspectos que hay que considerar. Hermano Ezequiel, gracias Nadia. Hermano Ezequiel, ¿quería preguntar algo? Sí, quiero preguntar esa pregunta, no sé si es válida aquí en relación al ambiente de calidez, al clima de confianza, en relación a la parte física del lugar. Esa es la pregunta que atiendo, porque, por ejemplo, no sé, en la iglesia, voy a hablar tiene un sótano, y en el sótano está el lugar donde se hace la consejería. ¿Por qué? Porque hay que cumplir algunos reglamentos en relación, por ejemplo, cuando hacen caso los niños hoy día en la actualidad tienen que tener ventana a las salas, ¿cierto? Para que la gente que pase vea y no se ocurran algunas situaciones que pueden ocurrir dentro de la sala cerrada. Claro. Y lo mismo, ¿cierto? En este caso en particular, no sé, por la sala donde pase gente, donde se pierda la concentración. Por eso yo no voy a aplicar a la parte humana, sino a la parte lugar físico. Si hay algún color especial de la sala, ¿cierto? Que libere más las personas para conversar, tiene que tener ventana, tiene que tener luz. Entonces, me refiero a esa parte, la parte, ¿cierto? Del lugar, si hay un lugar, porque en el templo, de repente yo veo a las hermanas haciendo consejería cuando está la hermana Pamela en este caso, en esa sala, una sala de la persona uno pasa, ¿cierto? Y la persona pierde la concentración. Por eso, a eso estoy preguntando si hay alguna sala especial, un lugar específico para poder tener esa sala que de esas condiciones de confianza, ¿cierto? De calidez, la parte física. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano Ezequiel. De hecho, en algún momento con el pastor Joaquín, que estaba decorando ahí su sala, su oficina, Nadia, para que tú sepas, él es el pastor Joaquín Muñoz, al que tú no dijiste, nuestro pastor. Él estaba ahí decorando su sala, entonces justo le quedó un espacio y ahí yo me acuerdo haberle dicho, pastor, mire, aquí está ideal, 2 silloncitos. Porque cuando hablamos de consejería, o sea, vuelvo a insistir, tenemos que pensar que estamos acompañando a un hermano, o sea, no somos iguales, no somos el profesional ni el experto con un paciente, no esa es la figura de nuestra consejería. Entonces, nuestra consejería a veces se puede dar en distintos espacios. Claramente que es importante el espacio donde estamos para que no haya nada que nos distraiga, ¿cierto? Nada que nos interrumpa, haya una luz importante, adecuada, esté cómodo, ¿cierto? No esté helada, porque si no va a estar pensando que tiene mucho frío y no va a concentrarse tampoco. Es importante, pero a veces cuando nosotros acompañamos, nosotros como cristianos podemos presentar distintos escenarios. Puede ser un cafecito, ¿cierto? En mi casa, o nos fuimos a tomar un cafecito afuera, o por ejemplo el pastor Joaquín, yo sé que voy a usar este ejemplo porque estamos en el contexto de los jóvenes, de repente pueden haber salido a andar en bicicleta juntos dos, y fueron a un parque, y en el parque se sentaron, ¿cierto? Y están ahí compartiendo una conversación, y bueno, siempre es importante andar con nuestras libretitas, porque a veces también dentro de la comunicación o de lo que nos están contando, a veces hay cosas importantes para anotar, porque nos van dando ciertas señales también, entonces yo las voy a ir anotando ahí, pero sí es importante el lugar, ¿ya? Pero es importante el lugar, y lo otro que es importante es que cuando uno está en una oficina con un escritorio, ojalá la persona no esté detrás del escritorio, esté delante, junto a las personas que está aconsejando, porque el escritorio ya genera una distancia y ya habla desde como un experto, un profesional, alguien superior a ti, con respecto a la gente que está ahí. Siempre la idea es que sea algo bien, bien cercano. Y eso también habla de la calidez. Habla de la calidez, incluso no solamente eso, hermano Ezequiel, porque aún nuestras propias posturas hablan cuando estamos en el tema de estar acompañando. O sea, de repente una persona se tira atrás, yo quiero hacer el ejemplo, en el sillón y con la pierna encima,
y ya, pues, dime, ya como que tú estás diciendo algo, pero cuando tú estás así como con tu cuerpo así, como estoy yo aquí, ya te dice, esa persona está interesada en lo que yo le quiero decir. Entonces, hay hartas cosas que uno puede considerar dentro de lo que es el ambiente de la consejería. Natalie, ¿Me escucho? ¿sí? ¿Se Sí, escucha? perfecto. Sí, lo que pasa es que eso que hablaba el hermano Ezequiel podría ser algo que uno lo dejase estipulado en el encuadre. Ujú. Es que como definir como el lugar y depende mucho también esto, porque por ejemplo a mí me pasa mucho con las chicas de la GEA, que cuando a veces necesitan consejería, ellas por lo general quieren un lugar donde se sientan como con intimidad para poder conversar. Entonces Exacto. yo, por ejemplo, siempre les he dicho, a ellos les gusta venir a la casa, entonces las trato de estar en un horario donde yo esté sola y tomo un desayunito a veces, entonces, porque dicen en mi casa no, porque me va a escuchar mi mamá, no quiero que alguien me Ujú. escuche, o la iglesia me van a ver, entonces como que de repente también la persona busca un Exacto. lugar, entonces uno en el encuadre, viendo un poco la necesidad de la Ujú. persona, ir como el lugar para que la persona se sienta en plena confianza para poder conversar. Exacto. Eso Sí, quería aportar. muchas gracias. Gracias, Natalie. Hermano Bueno, Ezequiel, ¿algo Pamela, más quería decir? sí, siguiendo lo mismo, habrá una, no sé, como dijo la hermana Nadia, tenían todo preparado. Habrá una clase en particular, ¿cierto?, para ver este asunto de lo externo, digamos, de la sala, y lo que acabas de decir, lo mismo cuando uno, ¿cierto?, le dan algunas indicaciones para la predicar. La Ujú. persona que está predicando no puede estar con la mano en el bolsillo, por ejemplo, porque eso Claro, genera una mala postura, digamos, y la gente dice, claro. ah, este está nervioso, porque Ujú. son las posturas que uno ve, ¿cierto? Y hay una cantidad grande de esto, y no sé, lo mismo que acaba de decir usted, de repente la persona puede pensar que y recostarse en el sillón y ya está generando, pues la pregunta es, ¿habrá alguna instancia de aprender más de esto en particular? Esa es la pregunta. Bueno, cuando yo creo que veamos las habilidades sociales, ahí también habla de ser asertivos, que también es importante. Y la asertividad habla justamente de buscar el lugar, el ambiente, y no solamente eso, porque habla de las palabras que usamos, ahí vamos a ir profundizando más cosas. Vamos a hablar de lo que es la comunicación verbal y no verbal, que ahí tiene que ver también el tema de las posturas que dice usted, hermano Ezequiel. Yo creo que ese va a ser el momento como para poder ir profundizando más al respecto. Pero que sí el lugar es importante para la calidez, sí es importante para la calidez. No puede ser cualquier lugar. Así que eso sí es importante considerarlo. Ya, hermanos, avancemos. Bueno, ahora veamos el consejero, ¿cierto? Estamos hablando todavía de lo que es la vinculación del aconsejado con el consejero. Entonces, el consejero. Ya hablábamos la semana pasada y yo de verdad espero que los que se han ido sumando a esta clase, que es la tercera clase, se hayan dado el tiempo de poder escuchar, ¿cierto?, las grabaciones de las clases anteriores que hemos tenido, ¿ya? Porque hemos ido de a menos a más, agregando y incorporando ciertas cosas en la consejería. Y si ustedes no la han visto, van a quedar en el aire, van a ver cosas que no han ido reforzando. ¿Por qué lo digo? Porque justamente una del consejero, y que vuelvo a reforzarlo, que lo volvemos a reforzar, es manejar sus propias situaciones dentro de lo que es la consejería y la vinculación con esta otra persona, el vínculo, esta relación que van a establecer, ahí el consejero, ¿cierto?, tiene que manejar sus propias situaciones. Piensen que a veces alguien quiere pedirte o algún consejo y tú no estás bien. O sea, ya aparte, por eso puse manejar sus propias situaciones. Tú a veces no estás bien y tienes que estar disponible o simplemente decirle asertivamente que no estás disponible como para poder escucharlo en ese momento porque tú tampoco estás bien. Entonces hay varias situaciones que el consejero debe manejar y que de alguna manera pueden afectar este vínculo que se genera entre las dos personas. Dentro de eso, tus propios conflictos, tus propias inseguridades, depende de la persona que vas a tener, tus propios complejos. O sea, nosotros vamos a acompañar a alguien y no tenemos todo resuelto. Y como decíamos en la clase anterior, hay situaciones que nos van a hacer ruido, porque nos vamos a sentir identificados con la misma situación, porque hemos pasado por esa situación o la estamos viviendo y todavía no las tenemos resueltas. Y yo creo que frente a eso también es muy válido
lo que veíamos anteriormente de lo que es ser auténtico y sincero en algún momento y decir, ¿sabes qué, hermano? Yo de verdad creo que no soy la persona más idónea para acompañarte en esta situación. Y ahí va el derivar. Mira, yo te recomiendo que vayas donde tal hermano y converses con él. ¿Ya? Eso habla un poco de lo que son manejar su propia situación. Otra cosa importante es que el consejero es el consejero compasivo, o sea, es parte de las características de este consejero y que también van a ser parte de lo que es generar, como yo les digo, este ambiente y el vínculo que se va a ir generando entre los dos. Un consejero compasivo quiere decir que es alguien que realmente le importa lo que la persona está viviendo, le importa lo que está viviendo. Entonces también muestra interés por la persona, muestra interés por la situación en que está viviendo y es consciente de sus propias motivaciones. O sea, ¿qué motivaciones tienes tú para conversar con esta persona y acompañarle? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? Es como decir hoy aquí, ¿qué les motiva a estar tomando esta capacitación? ¿Realmente la gente les interesa, les importa, quieren ser parte de poder acompañar a alguien en una situación difícil? ¿Hay compasión en ustedes? De hecho, uno de lo que pensaba también que uno de los dones, yo creo que es relevante dentro de esto, es el don de la misericordia. Es poder tener misericordia, ¿cierto? Este don que el Señor te ha dado y que, vuelvo a insistir, o sea, realmente te importa la otra persona. Y esa persona se va a dar cuenta de qué tanto tú le importas y qué tanto te quieres involucrar también en esta situación. Y bueno, el otro es el amor, ¿cierto? Este amor, esta base, ¿cierto? El que nos ayuda a buscar y a desarrollar relaciones y basadas justamente en esto, en el amor. Una de las motivaciones, si yo soy honesta conmigo misma, es qué me motiva si es que realmente es el amor que yo tengo a mi hermano o el amor que yo tengo a mi hermana. Entonces, eso también es muy importante. Sentirme querida, ¿cierto? Por esa persona. Acuérdense que estamos en el contexto de hermanos de la iglesia y el Señor nos invita a que nos amemos unos a otros, y ahí eso de amarnos unos a otros, de los unos a los otros, hay muchas cosas que están vinculadas, el cuidado, la exhortación, el tema de orar juntos, el tema de confesarnos juntos, y todo esto está involucrado aquí en lo que es la consejería de la vida cristiana. No estamos hablando del contexto secular, ¿ya? Y aquí vamos al trabajo en salas. Ya nos están quedando poquitos minutos, pero la idea es que alcancemos a terminar este periodo. Queremos hacer vamos a pasar a otro punto. Ya ahí terminamos lo que era la vinculación. No sé si alguien más quiere agregar algo al respecto. ¿No? Para pasar al otro tema, al otro punto de este ciclo, ¿cierto? De lo que es la consejería y que tiene que ver con el escucha, con la escucha efectiva o la escucha activa. Entonces aquí nos queremos separar de a dos. Ahí es donde yo les decía que era necesario, necesario que estuviesen en una sola pantalla, porque necesito que el pastor nos haga grupitos, salitas de 2 personas, ¿ya? ¿Y cuál es la indicación? Que por 3 minutos, usted le comparta a la otra persona alguna situación que está viviendo. Por 3 minutos. Pasados estos 3 minutos, la otra persona va a escuchar, o sea, usted ahora le va a tocar escuchar a esa otra persona que le escuchó por 3 minutos más, ¿ya? Y ese es el trabajo que queremos que ustedes hagan, porque con algo queremos llegar, a algo queremos apuntar. Entonces, pastor, si nos puede hacer salitas de a 2, 3 minutos por lado, 3 minutos usted tiene para compartir alguna situación y la otra persona 3 minutos para que el otro comparta. A los 6 minutos nos volvemos a encontrar, a los 7 minutos nos volvemos a encontrar aquí en la sala nuevamente. ¿Les parece, pastor? Ya, para que Hay no 16, dice. claro, aquí puede que algunos queden juntos, espero que no, porque me da la posibilidad de asignarlo automáticamente o asignar manualmente, sería No, más lento automáticamente. No, automáticamente. automáticamente, nomás los Y que aquí quedan, no importa que queden pareja. estoy contando que hay 14, entonces voy a hacer 7 salas, Ya, 2 pero a por lo mejor nos sala. vamos a quedar con alguien adentro, no importa, nosotros también participamos, pues, porque no sé Ustedes, si nos puedes dejar en las dos juntas, ¿nos sí, puedes dejar en las dos con nadie? Ya, ustedes ok, pueden ingresar, ¿ya? ya.
¿Se entendió, cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, ok. Pongan unirse.